Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Dorado. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con ustedes sobre los mecanismos de acción en la producción del vértigo. Tengo la fortuna de haber recibido la invitación por parte de la plataforma y la mesa directiva de FESORMEX y pues, en coordinación con UCB. Entonces, vamos a empezar. De entrada, vamos a intentar definir vértigo. Hay muchas definiciones, hay mucha literatura alrededor de este síntoma. De entrada, bueno, sabemos que vértigo es propiamente un síntoma, no es una enfermedad. Y el síntoma hace referencia a la ilusión de movimiento. En general lo aceptamos como la ilusión de movimiento rotatorio o giratorio, aunque llega a haber cierta literatura que nos habla de sensación de movimiento per se, ya sea lineal, ya sea oblicuo, pero pues, bueno, para términos generales pudiéramos aceptarlo como la ilusión de movimiento giratorio, pero pues bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos. El primero es el clásico, en donde vemos esta grabación, en donde es evidente que la persona está girando a una velocidad importante y es obvio que eso es un vértigo. Sin embargo, pues, bueno, tenemos otros ejemplos en donde también pudiéramos tener una ilusión que pudiera costar trabajo definir inclusive para un mismo paciente que pudiera también entrar dentro de esta misma definición de vértigo. Pero, pues bueno, como mencionamos, en general lo aceptamos como la ilusión de movimiento giratorio o rotatorio. Para hablar de vértigo tenemos que conocer o hablar sobre la anatomía o fisiología que lo involucra. Entonces, obviamente, algo que tenemos que mencionar es el aparato vestibular y la integración con el sistema neurológico que se conecta con este sistema. Entonces, dentro del sistema vestibular conocemos, ubicamos perfecto al vestíbulo que engloba los canales semicirculares, los cuales, pues bueno, van a tener dentro de sí mismo esta región terminal que se llama ámpula, donde tenemos la cúpula, que es la región, ahora sí que sensible. También tenemos los órganos otolíticos que se van a encargar de sensar los movimientos lineales que van a comprender o van a incluir a los famosos otolitos y la famosa gelatina donde se posan estos mismos. Estas estructuras van a estar inervadas o van a estar conectadas al sistema nervioso central por medio del nervio vestibular. Este nervio vestibular va a estar dividido a su vez en dos secciones, el nervio vestibular superior que va a dar inervación al conducto semicircular superior, al horizontal y al utrículo, y la rama inferior va a dar inervación al conducto semicircular inferior y al sáculo. Entonces, pues bueno, todo esto va a generar, a formar este nervio vestibular que a su vez, pues bueno, va a conectarse o a llegar a los núcleos vestibulares en la región del puente. Posteriormente, pues bueno, también hablemos sobre cómo llega a funcionar esta estimulación vestibular. Sabemos también que las células vestibulares de entrada tienen una tasa de disparo en reposo, o sea que aun cuando no están siendo estimuladas, están mandando cierto nivel de actividad o están teniendo cierta actividad. Ahora, cuando tú las desplazas en un sentido, este movimiento a algunas células va a causar una estimulación. Sin embargo, cuando uno los desplaza en el sentido opuesto, este movimiento va a causar una inhibición. Y esto va a ser importante porque vamos a tener un comportamiento de alguna manera comparativo entre un oído y otro. Esto quiere decir, cuando nosotros estamos en una posición central en un oído y en el otro vamos a tener una intensidad de señales similares. Ahora, si yo giro la cabeza hacia el lado derecho, en el oído del lado derecho vamos a tener un aumento en la estimulación. Sin embargo, en el oído izquierdo va a haber una disminución de estimulación. Y entonces esta diferencia de señales a nivel central se va a interpretar justamente como que giramos hacia el lado derecho. Cuando giramos hacia el lado izquierdo, va a pasar justamente lo opuesto. Giramos hacia la izquierda, aumenta la señal en el lado izquierdo, en el lado derecho disminuye la señal. Esta diferencia de señales se interpreta como que gire hacia ese lado. Y de esta manera sabemos que movemos la cabeza hacia un lado y hacia otro. Entonces aquí vemos cuando se carga la balanza hacia un lado, sabemos que giramos hacia la derecha. Cuando cargamos la balanza hacia el otro, sabemos que giramos hacia el lado izquierdo.
Y entonces todo esto va a ser integrado a nivel del sistema nervioso, como platicamos, en los núcleos vestibulares, y de ahí va a haber una repartición hacia todo el resto del sistema, ya sea a cerebelo, ya sea hacia región cortical, ya sea inclusive hacia regiones de integración propioceptiva. Todo se va a integrar para saber al final del día cómo y dónde tenemos la cabeza y hacia dónde nos estamos moviendo, inclusive hasta cómo nos sentimos con respecto a este movimiento. Y entonces, algo bien importante a partir de toda esta información va a ser un reflejo que se genera a partir de esta estimulación a los vestíbulos que se llama reflejo vestibulocular, en donde la idea de este reflejo es justamente, como vemos en pantalla, estabilizar las imágenes en la retina. O sea, yo si estoy viendo un objetivo y muevo mi cabeza hacia una dirección, o sea, si muevo mi cabeza hacia el lado derecho, mis ojos se movieron hacia el lado derecho, mis ojos se tuvieron que mover hacia la izquierda en la misma amplitud y en la misma velocidad para seguir teniendo el mismo objetivo ahí enfrente. O sea, como vemos en pantalla, muevo mi cabeza 40 grados a la izquierda, mis ojos se movieron 40 grados hacia la derecha y entonces mi mirada no se movió del lugar. O sea, vemos aquí en la animación que los ojos están apuntando todo el tiempo hacia el partido de fútbol, pese a que nos están hablando constantemente. Eso quiere decir que, pese a que yo estoy moviendo mi cabeza, pese a que yo estoy caminando, mis ojos están fijos en un objetivo, o sea, no se me mueven los objetivos cuando yo hago movimientos cefálicos. Sin embargo, si yo continúo este movimiento de cabeza, ¿qué es lo que pudiera pasar? Vamos a generar un movimiento que pudiéramos mencionar ahorita como una cosa que llamaremos nistagmo vestibular fisiológico. Si vemos en pantalla, vamos a ver un movimiento en los ojos que asemeja este movimiento nistágmico propiamente de un paciente con una lesión vestibular. Vemos que los ojos están brincando constantemente mientras el individuo está moviendo la cabeza. Y entonces, este movimiento de entrada, como vemos también en el pie del video, es en realidad una combinación de diferentes movimientos oculomotores, pero para hacerlo un poco más práctico o entendible, vamos a dejarlo como un nistagmo vestibular fisiológico. O sea, yo cuando estoy moviendo la cabeza de un lado hacia otro, estoy haciendo o estimulando un reflejo vestibulocular constantemente. Y entonces esto lo que va a hacer es que mis ojos hagan este movimiento. Esto nos va a ayudar de alguna manera que en lugar de que yo al mover la cabeza de un lado hacia otro vea un manchón, voy a ver más bien con este movimiento de ojos una especie de foto panorámica. O sea, poco a poco yo voy a ir tomando fotos en cada cuadro de tal manera que voy a ver una imagen un poquito más definida. Y entonces esto va a hacer que mis imágenes a la hora de que yo me mueva en el mundo sean definidas y no me estén brincando de un lado hacia otro. De alguna manera, por ejemplo, personas que tuvieran este reflejo alterado pudieran experimentar lo que experimenta una persona cuando camina grabando un video. No sé si se han fijado que a la hora de caminar la grabación pareciera como que brinca, inclusive llega a causar cierta sensación de mareo o malestar. Eso es porque esa cámara no tiene un reflejo vestibulocular que estabilice las imágenes y por consecuencia las imágenes van a estar brincando. Entonces, de alguna manera, para eso nos sirve este reflejo vestibulocular. Entonces, para esto nos va a ayudar para entender la fisiopatología de este vértigo. O sea, una de las principales funciones, como mencionábamos, de este sistema vestibular es ayudarnos a saber hacia dónde movemos la cabeza, qué tan rápido la estamos moviendo, dónde la tenemos, hacia dónde nos estamos colocando y por consecuencia alguna alteración ya sea en el sistema vestibular o en el sistema que integra esta información, o sea, el sistema neurológico, pudiera causar este síntoma, o sea, la percepción de movimiento cuando no hay movimiento en realidad. Entonces, el sistema nervioso va a recibir la información de ambos vestíbulos, va a integrar y nos va a ayudar a decidir si estamos girando hacia un lado y hacia otro. Entonces, la idea de esto es comparar e integrar hacia dónde nos estamos moviendo. Por lo tanto, si nosotros alteramos alguna de las estructuras que se encargan de percibir o de balancear esta información, pues bueno, evidentemente va a haber vértigo. De tal forma que alguna lesión a nivel vestibular, ya sea que cause una hiperestimulación, como pudiera ser un vértigo postural paroxístico benigno, o sea, que los otolitos causen una hiperestimulación a nivel de los canales semicirculares, o bien una enfermedad de Meniere que cause una alteración a nivel de endolinfa, perilinfa, una paroxisma vestibular, o bien una hipofunción, como pudiera
verse una neuritis vestibular, o también a nivel central, como pudiera ser en una situación que causase una hiperestimulación, como una migraña vestibular, o una epilepsia, o una hipofunción, como lo que pudiéramos ver en un AVC o una situación tumoral. Entonces, cualquiera de estas situaciones, como mencionamos, va a causar una alteración. Ahora, a nivel vestibular o nivel periférico, ya sea una situación que mencionábamos, causara una hipofunción, o sea, que vele la función de uno de los vestíbulos o de este lado que cause una hiperfunción o hiperestimulación de uno de los vestíbulos. Esto al final del día va a ser interpretado como que uno de estos lados está hiperestimulando. O sea, vamos a cargar la balanza hacia uno de los lados. O sea, va a haber la interpretación de que estamos girando hacia ese lado, de tal forma que en este caso inclusive vamos a desencadenar un nistagmo, ahora sí, pero en este caso va a ser un nistagmo vestibular patológico, que en este caso alcanzamos a percibir es un nistagmo muy agresivo que está batiendo su fase rápida hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos va a causar este mismo nistagmo o esta alteración vestibular? Nuevamente, esta sensación de vértigo. O sea, la sensación de que estamos dando de vuelta, muy probablemente en este caso, este individuo lo va a estar sintiendo que está girando hacia su lado derecho. Ahora, si la situación o la lesión se presenta a nivel central, a nivel de fosa posterior, en una alteración a ese nivel, va a causar pues una hiperestimulación, ya sea en cualquiera de estos otros niveles que habíamos mencionado. Entonces, obviamente, en este caso, la sintomatología y las manifestaciones van a ser muy variadas, van a ser muy floridas, y también, pues, bueno, generalmente los nistagmos son también de muchas características diferentes o adicionales. Y entonces, como vemos, son nistagmos no propiamente horizontales, sino tienen diferentes direcciones, y también, por consecuencia, pudiéramos tener, en este caso, quizás vértigos de características inclusive diferentes, como vemos en pantalla. Entonces, pues bueno, de todo esto, pues, de ahí viene el origen del vértigo, de una alteración, de una asimetría en la señal que nos ayuda a interpretar nuestro entorno y cómo estamos y dónde estamos y hacia dónde nos estamos moviendo. Ahora, como mencionamos, la importancia de este síntoma en esencia es que hay diferentes presentaciones y dependiendo de la presentación vamos a tener la causa. O sea, hay desde presentaciones únicas, presentaciones seriadas, una crisis de larga duración, crisis de muy corta duración, y entonces dependiendo de las características, pues evidentemente va a ser la etiología, y dependiendo de la etiología va a ser el tratamiento. Evidentemente no todos se van a tratar de la misma manera, no es lo mismo un periférico que un central, y pues bueno, obviamente el pronóstico también va a ser completamente diferente. Y también la importancia radica en que los diagnósticos, obviamente conforme ha pasado el tiempo, ha ido cambiando los abordajes diagnósticos, los criterios diagnósticos, y hemos visto que conforme ha avanzado toda esta parte de investigación, hemos aprendido a diagnosticar mejor unas enfermedades, hemos aprendido a dejar de diagnosticar otras enfermedades, como vemos con la enfermedad de Meniere, que era muy diagnosticada a principios del siglo pasado, y pues, bueno, hemos visto que en realidad no todos los pacientes tienen enfermedad de Meniere. Y por el otro lado, la migraña vestibular, que en realidad no era muy considerada por mucho tiempo, pues ya está cobrando una relevancia importante. Entonces, aquí radica la importancia de este síntoma. Nuevamente es un síntoma, no es una enfermedad, y va a haber diferentes causas de la misma. Y bueno, eso sería todo por mi parte en cuanto a la importancia y el mecanismo de acción del vértigo. Espero que con esto haya quedado claro, y pues si de alguna manera puedo resolver alguna duda adicional, estoy a sus órdenes, y muchísimas gracias por su atención.